perdóname, ayúdame, levántame. La Biblia revela la manera exacta en la que Dios desea ser tratado. Basta con escudriñarla, estudiarla bajo la guía del Espíritu Santo para saber cuál es el protocolo para entrar a la presencia de Dios y disfrutar de su comunión permanente. En primer lugar, vamos a descubrir que a Dios le agrada estar cerca de nosotros. Dios ha cambiado de domicilio muchas veces y siempre con la intención de estar cada vez más cerca de su pueblo escogido. Cuando Dios llamó a Israel, lo hizo desde el cielo, pero después lo llamó desde el monte y finalmente lo llamó desde el medio del tabernáculo. Y la última vez que Dios cambió de domicilio fue en Pentecostés, acercándose aún más al objeto de su amor. Dice 2 de Corintios capítulo 6, verso 16, Dios está en nosotros. Zacarías capítulo 2, verso 10 dice, canta alabanzas y alégrate, porque yo vengo a morar en medio de ti. Semejante privilegio, hermanos, que Dios a lo largo del tiempo ha tratado de acercarse cada vez más, hasta que en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, Dios empezó a morar en la vida de los creyentes. Cuando una persona acepta a Dios como Señor, a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, viene a morar el Espíritu Santo. Semejante privilegio fue siempre despreciado por el pueblo de Israel. Siempre ellos no aceptaron la amistad que Dios les ofrecía. Ahora dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 16, no queremos, dijeron los israelitas, no queremos oír nunca más la voz de Dios. ¡Qué tragedia, hermano! Nosotros no sabemos qué hacer, qué más hacer para escuchar la voz de Dios, para recibir y tener más de Dios. Si ellos despreciaron el deseo que tenía de Dios de estar cada vez más cerca. Ahora mi pregunta es, ¿nosotros tratamos a Dios de una manera, de una mejor manera que lo que los trataron los israelitas? ¿Realmente nosotros somos buenos hospedadores de la presencia de Dios? Quiero que nos analicemos. ¿Realmente nosotros tratamos a Dios con el debido honor, el debido respeto que Él merece, que nuestro Rey, su majestad merece? Parece que no, porque la humanidad le ha dado la espalda a Dios y nosotros los creyentes hemos sido cómplices, hermano. Hemos sido cómplices de esta actitud beligerante de la gente con nuestro silencio. ¿Cómo cree que nos va a ir? Yo quiero que pensemos juntos. ¿Cómo cree que nos va a ir mientras nosotros sigamos con esta actitud beligerante contra Dios? ¿Cómo nos va a ir si nosotros le hemos declarado la guerra a Dios? Esta actitud lo único que va a traer va a ser mayor dolor y mayor sufrimiento. Por eso es hora de empezar a dejar de violentar las leyes del Señor, dejar de estar en guerra. Levantemos cuanto antes, hermano, la bandera blanca. Vamos a rendirnos delante del Señor. Vamos a deponer nuestras armas. Vamos a dejar de hacerle la guerra a nuestro Dios. Levantemos la bandera blanca y quizás Dios tenga misericordia de esta actitud que hemos tenido por tanto tiempo. Es hora de empezar a valorar el privilegio de que Dios viva en nosotros. Es hora de empezar a valorar el privilegio de que Dios quiere estar cerca de nosotros. Dios en su infinita misericordia desea estar cada vez más cerca del objeto de su amor que somos nosotros. ¿Y nosotros qué estamos haciendo para ser buenos hospedadores de su presencia? En segundo lugar, a Dios le agrada que sus hijos sean santos. Entonces a Dios le agrada estar cada vez más cerca de nosotros, a Dios le agrada que sus hijos sean santos. Dios ofrecía comunión a su pueblo mediante su presencia en el tabernáculo, pero su comunión permanecía siempre y cuando su pueblo se mantuviera alejado de todo mal. El pueblo de Israel era el protegido de Dios, pero el protegido de Dios no a toda costa, sino siempre y cuando ellos se mantuvieran en el camino correcto.
Ellos debían ser santos. Dicen, sean santos como yo soy santo. ¿Y qué significa la palabra santidad? Apartado del pecado para dedicarse al servicio para Dios. Apartarse del pecado, ¿quieres ser una persona santa? Apártate del pecado y conságrate, dedícate al servicio para el Señor. Eso es ser santo, apartado del pecado para servir al Señor. La Biblia dice en Levíticos capítulo 20, verso 7. Consagren su vida, ¿para qué? Para ser santos. Levítico 19:2. Sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. La voluntad de Dios es que sean santos. Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 7. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas. Dice Primera de Pedro 1:15, vivan de una manera completamente santa. ¿Te das cuenta? Sean santos porque yo soy santo. A Dios le agrada que sus hijos sean santos. ¿Qué significa santo? Apartados del pecado, dedicados a servir a Dios. Apartados de para. No, nos apartamos del pecado, pero ahora servimos, dedicados, consagrados nuestra vida al Señor. ¿Y por qué tenemos que ser santos? Porque si no lo somos, no vamos a ver al Señor. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Porque los que no son santos, subraya, no verán al Señor. Es decir, Dios espera que seamos santos en todos los aspectos de nuestra vida. Dios espera que seamos santos en la familia, en las relaciones sociales, en las relaciones sentimentales, en la vida íntima. Que seamos en la vestimenta, en la costumbre, que seamos santos en todo, hermano. En todo tenemos que ser santos. Ningún detalle de la vida diaria escapa al principio de la santidad. Si Dios tiene cuidado de nuestros cabellos, es lógico pensar que nuestros cabellos tienen que rendirle gloria a nuestro Señor. El Dios que nos compró a un alto precio reclama una entrega igual de nuestra parte. A Dios le agrada, míreme a los ojos, a Dios le agrada que nosotros consagremos nuestra vida para Él. Vivir apartados del pecado. ¿Cuánta gente que no es creyente, mundana, vive apartada del pecado, pero no vive para Dios? ¿Y cuántos creyentes no viven apartados del pecado y tratan de servir a Dios? La santidad es esto. Lejos del pecado para estar cerca de Dios. Lejos del pecado para servir íntegramente a nuestro Señor. La tercera cosa que a Dios le agrada es que sus líderes sean santos. Líderes santos. Dice Levítico capítulo 4, versículo 3. Si el sacerdote ungido pecare, haciendo recaer, subraya, presta atención, haciendo recaer la culpa sobre el pueblo. Levítico 4 trata acerca del pecado de los hijos de Israel, pero arranca con el pecado del sacerdote ungido, del líder principal. ¿Por qué? Porque los pecados del líder son más graves. No, tienen mayores consecuencias. No son más graves, tienen mayores consecuencias porque contaminan a todo el pueblo, haciendo recaer la culpa sobre el pueblo. Contamina el pecado del líder, contamina a aquellos a quienes lidera, contamina el pueblo. Mira lo que dice Oseas, capítulo 4, verso 9. Lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Cuando el líder peca, toda la iglesia, todas las personas que están bajo su liderazgo, sufren. El pueblo siempre sufre con el pecado de sus líderes. Dice Números capítulo 18, versículo 5. Si siguen mis instrucciones, el enojo del Señor nunca jamás
se encenderá contra el pueblo. Hermanos, tenemos que entender, no es que simplemente peca y las consecuencias le afectan a él. Cuando un líder, cuando el sacerdote ungido peca, todo el pueblo sufre, todo el pueblo es contaminado y la ira y el enojo de Dios alcanza también a las personas que lidera. Eso es lo que está diciendo la palabra. El líder ejerce influencia, directa o indirecta, consciente o inconsciente, ejerce influencia sobre las personas que lidera. Y el pecado del líder contamina. Por eso, antes de tratar la Biblia, capítulo 4 de Levítico, antes de tratar con el pecado del pueblo, el líder tiene que restaurar su condición espiritual. El líder tiene que restablecer su relación con Dios antes de pretender poder servir al pueblo. El líder tiene que ser el primero en orar si quiere que el pueblo ore. El primero en respetar las leyes de Dios si pretende que el pueblo respete las leyes de Dios. Es decir, siempre va desde arriba hacia abajo, desde el líder principal. Hermanos, si el sacerdote ungido pecare, haciendo recaer la culpa sobre el pueblo, acá está el secreto. Es decir, hay que restaurar la condición espiritual del líder antes de que el líder pueda ministrar al pueblo. La presencia del pecado en la vida del sacerdote ungido es la principal causa de su impotencia espiritual y de su falta de revelación. Reitero. La presencia del pecado en la vida del sacerdote ungido es la principal causa, la principal razón de su impotencia espiritual y de su falta de visión. Es probable que el líder siga ministrando y siga predicando, pero lo va a hacer sin poder, sin unción y sin resultado. Es cierto que hay muchos líderes que el sacerdote ungido sigue predicando y sigue trabajando para el Señor estando en el pecado. Pero ahora lo va a hacer sin poder, lo va a hacer sin resultado, lo va a hacer sin revelación, sin discernimiento. Por más peluca, hermanos, de hipocresía que se ponga, tarde o temprano la gente va a descubrir su calvicie moral. Tarde o temprano la gente se va a dar cuenta de que hay algo que no está bien. Porque lo primero que hay que hacer es restaurar la relación, la condición espiritual del líder para que el líder pueda pretender ministrar al pueblo. Para que el líder pueda ministrar al pueblo, tiene que él ser el primero en respetar las leyes de Dios, honrar a Dios, de restablecer su relación con el Señor. Por eso todo comienza con el pecado del sacerdote ungido. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 19, versículo 22. Los sacerdotes que se acerquen a mí deben, ¿qué cosa? Santificarse para que no los castigue. Dice la Biblia en Números capítulo 20, versículo 12. Por no haber reconocido mi santidad, es decir, este es el pecado de Moisés. Tenemos que los hijos de Eli son el claro ejemplo de líderes que ministran sin la santidad, pero también tenemos a Moisés. Dice en Números capítulo 20, versículo 12, por no haber reconocido mi santidad, no serán ustedes, es decir, Moisés y Aarón, los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. ¿Por qué Dios fue tan duro con Moisés? Muchas veces me lo pregunté. Dice que lo que afectó fue la santidad de Dios, fue su santidad. Y Dios fue duro. Y entonces Moisés y Aarón ya no pudieron entrar a la tierra prometida. Hermanos, acortaron su vida, acortaron su ministerio. Fíjate lo que es la incredulidad y la falta de santidad. Acortaron la vida, acortaron el ministerio, no pudieron entrar a la tierra prometida. Dios tenía un propósito diferente para ellos, pero ellos lo malograron todo por la incredulidad y la falta de santidad. ¿Por qué Dios fue tan duro? Jesús lo explica. Dice Lucas 12, 48. Porque a quien se le da mucho, mucho se le pedirá. Y a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es, ¿seguiremos sufriendo o pondremos fin a la tiranía del pecado sobre nuestra vida?
Para aquellas personas que reconocen el pecado en su vida, hermano, para aquellas personas que realmente quieren ser un instrumento en las manos de Dios, hay que tratar con el asunto del pecado. No se puede tener unción, no se puede tener revelación, no se puede guiar al pueblo, no se puede hacer nada para Dios con fruto si realmente no estamos santificados. Necesitamos santificar nuestra vida, entender que la santidad es una condición esencial para poder servir al Señor. Y aquellas personas que quieren tratar con el asunto del pecado porque quieren más unción, porque quieren más revelación, porque quieren ser un instrumento útil en las manos del Señor, entonces quiero recomendarle algunos pasos, pero solamente para aquellos que quieren más de Dios, para aquellas personas que quieren más revelación, para aquellas personas que quieren más poder espiritual. Entonces sigamos estos pasos. Número 1, hacer limpieza. Job capítulo 22 verso 23, limpia tu vida. Dice Jeremías 4:14, limpia tu corazón. Primera Timoteo 1:19, limpia tu conciencia. En definitiva, Filipenses 2:15, lleven una vida limpia. La limpieza, hermanos, es la condición esencial para el perdón de los pecados. La limpieza comienza con nosotros. No es responsabilidad de Dios limpiar nuestra vida. No es responsabilidad de Dios limpiar el ministerio, limpiar nuestra casa. No es responsabilidad de Dios, porque la gente pretende que Dios, dice que Dios le ponga orden a mi casa. No le va a poner orden. Esa es tu responsabilidad. Traer honra y orden a tu casa es tu responsabilidad. Traer orden y limpiar tu vida es tu responsabilidad. También para los líderes es responsabilidad de nosotros limpiar y dar honra al Señor en nuestro ministerio. No es responsabilidad de Dios limpiar. La limpieza la tenemos que hacer nosotros. Limpia tu corazón, limpia tu conciencia, lleven una vida limpia. Es nuestra responsabilidad, no la de Dios. Dice Isaías 1:16, lávense y quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados. Es decir, una responsabilidad que cae sobre nosotros. Dice, limpien, abandonen ustedes. Santiago 4:8 dice, dejen de hacer el mal. Entonces, hermano, limpia tu casa y también limpia tu corazón. Limpia tu computadora y limpia tu círculo íntimo. Vamos a hacer limpieza a esta altura del año. Ya con vista al próximo año, vamos a hacer limpieza de todo lo que tenemos. La limpieza la tenemos que hacer nosotros bajo la guía del Espíritu Santo. Limpiemos para poder, es el camino para poder tener mayor revelación, mayor unción, mayor comunión con el Señor. Si no, no va a haber comunión. Así se trata el pecado. En primer lugar, arrepentimiento, limpieza. Ahora, si tienes duda acerca de una cosa, supongamos que tienes algo en tu casa, en tu vida, y que no tienes la certeza de que realmente le esté dando gloria al Señor, entonces sigue el principio de la limpieza espiritual y despréndete de toda aquella cosa que es dudosa. Si hay algo que tienes duda en tu casa, en tu computadora, en tu vida, una relación que es dudosa, una relación sentimental dudosa, algo que tienes dudoso en tu celular, en tu computadora, en tu casa, en tu vida, despréndete. Sigue el principio espiritual de la limpieza y despréndete de todo aquello que es dudoso. Limpia. Ahora, hay que purificar todo con la sangre purísima de Jesús. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Su sangre, ¿qué cosa? ¿Qué hace? Purifica el mal que hemos hecho, para que así podamos adorar al Dios viviente. Hermanos, tenemos que arrepentirnos, confesar nuestros pecados. Confiesa tus pecados, los presentes y los pasados. Y aquellos que has mantenido, que has guardado y que has protegido por mucho tiempo aún con tu propia vida. Confiésalo. Esto es lo que hizo David. David dijo, Salmo 32:5, te confesé todos mis pecados y tú me perdonaste.
Y cuando él se deshizo de su pecado, entonces Dios le dijo, Salmo 32:8, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Hermano, es absolutamente indispensable si queremos tener comunión con Dios, si queremos ver a Dios, si queremos mayor revelación, mayor unción, es absolutamente indispensable que tratemos con el asunto del pecado. El pecado tiene que ser borrado y la mancha del pecado no puede ser borrada si no es con sangre, y no con cualquier sangre, tiene que ser una sangre inocente y pura. Por eso el pecador en el Antiguo Testamento traía un animal y transfería todo. Cuando traía el animal para ser sacrificado en el altar, él simbólicamente estaba transfiriendo todos sus pecados al animal. Entonces de esa manera él restauraba su relación con Dios y era perdonado, porque el animal ahora llevaba el pecado de todos ellos. El último sacrificio requerido fue el de Cristo, hermanos. Él fue el cordero inmolado. Él se ofreció voluntariamente por todos nosotros. Todos nuestros pecados fueron transferidos para que nosotros tengamos justicia delante de Dios. ¡Wow! Y eso es todo por fe. Dice Romanos capítulo 3, versículo 25. Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Jamás olvides, nunca deje de darle gracias al Señor por semejante acto de amor. Alguien tomó nuestro lugar. El último sacrificio requerido fue el de Cristo. Cristo tomó nuestro lugar, el cordero inmolado, transferimos todos nuestros pecados, y si por fe creemos que Él pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario, entonces tendremos salvación. Así que lo primero, limpieza, arrepentimiento, confesión, la sangre purísima limpiándonos. La segunda cosa para tratar con el asunto del pecado es hacer reparación. El incesante humo que se elevaba por encima del altar del sacrificio allá en el Antiguo Testamento, tú si veías entonces al campamento de Israel vas a ver que había siempre humo que se elevaba al cielo. Era un recordatorio, ese humo que se elevaba por encima del altar del sacrificio, era un recordatorio de lo costoso que era el pecado. Porque la persona que pecaba, para lograr su comunión, para restaurar nuevamente su comunión con Dios, tenía que traer un animal propio, hermano. No podía traer un animal de otro. Tenía que ser de su propio corral, de su propia propiedad. Y no cualquier animal, sino el más caro, el mejor, el perfecto, sin defecto. Ahora, si el que pecaba, si su pecado incluía la propiedad de otra persona, tenía que agregar el 20%, resarcir, además del animal, 20% más. Era realmente caro. Y además tenía que declararse culpable y confesar su pecado. No era nada barato. Ahora, si el que pecaba era el líder, el animal tenía que ser aún más costoso. Es decir, el sacrificio, la ofrenda era aún más costoso. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo, hermanos? El pecado es la cosa más cara del mundo. El pecado nunca es un buen negocio. Aléjate del pecado o el pecado te alejará de Dios. La cosa más cara del mundo es el pecado, porque nos aleja de Dios y nos manda al infierno. Lo que no puede hacer el diablo aunque lo quiera, no puede enviarte al infierno, pero tú a través del pecado sí. Hermanos queridos, alejémonos, hagamos limpieza, hagamos reparación. Hagamos reparación de todas nuestras cuentas, de nuestras deudas, para estar bien delante de Dios. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que tenía que hacer un israelita para tratar el asunto del pecado? Limpieza, purificación a través de la sangre, no cualquier sangre, la sangre de un animal con sangre inocente, la sangre. La limpieza es a través de la sangre de Jesucristo. Confesar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados, hacer reparación, es costoso, te va a costar mucho. Y en tercer lugar, hacer una ofrenda. El israelita tenía que hacer una ofrenda. Pero ¿qué tipo de ofrenda Dios está pidiéndonos de nosotros para resarcir el tema del pecado? ¿Dinero, pastor? ¿Es dinero? No, es más que dinero. Es tu propia vida.
Porque recuerda que el israelita cuando pecaba, para resarcir la cuenta del pecado, tenía que traer un animal. Y el animal era ofrecido en el altar. Se llamaba el holocausto, la ofrenda del holocausto. Era el más excelso de todas las ofrendas. ¿Por qué? Porque el animal se quemaba íntegramente, se lo consagraba íntegramente para el Señor. Había otra ofrenda donde no todo era para Dios. Parte era para los sacerdotes, parte era para el que llevaba el animal. Pero la ofrenda por el pecado, la ofrenda del holocausto, era del todo quemado. Es decir, llevaba el animal y el animal se ofrecía completamente. Y simbólicamente con el animal iba la vida del que ofrendaba el animal. Es decir, él mismo se ponía ahí en el altar. Y eso es lo que Dios está pidiéndonos. Esa es la clase de ofrenda que Dios está pidiendo de nosotros. Eso lo dijo Pablo en el Nuevo Testamento. Es la ofrenda del sacrificio que Dios está pidiendo. Nuestra propia vida puesta en el altar. Y ahí entonces sube un aroma, excelso aroma delante de Dios que es recibido por el Señor. Dice la Biblia en Romanos capítulo 12, verso 1. Les ruego que entreguen toda su vida. No parte, es la ofrenda del todo quemado, es la ofrenda del holocausto. Lo que Pablo está haciendo es rememorar la ofrenda del holocausto donde el israelita traía el animal y donde él se ofrecía. Dice entonces Pablo, les ruego que entreguen toda su vida como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su propia vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Acá tenemos otra clave para poder agradar al Señor. Entonces, hacer limpieza. Porque el pecado es la cuña que nos separa de Dios. Confesar nuestros pecados presentes y pasados, aquellos que hemos guardado y protegido aún con nuestra propia vida por mucho tiempo. Confesar, limpieza a través de la purificación, hacer reparación y hacer una ofrenda. La ofrenda no es dinero, hermano, es mucho más que dinero, es nuestra propia vida. Pablo dice, hay que entregarse a sí mismo, es la ofrenda del todo quemado. Nuestra vida, Dios espera, esto es lo que le agrada, que nosotros sacrifiquemos, que cada mañana y cada tarde pongamos nuestra vida al servicio de Dios. Y acá hay un secreto. No solamente una vez y para siempre, todos los días Dios exigía debía haber sacrificio todas las mañanas y toda la tarde. Así que nuestra vida de consagración al Señor tiene que ser diaria. Tenemos que venir al altar del sacrificio por la mañana y venir al altar del sacrificio por la tarde, sacrificar nuestra vida, que cada segundo de nuestra vida esté al servicio de Dios. Eso es lo que le agrada, es el sacrificio que agrada a nuestro Dios. Cuando nosotros nos derramamos en libación, cuando nosotros somos la ofrenda para el sacrificio, dice que hay un aroma que sube delante de Dios, delante de la misma presencia del Señor, y que es aceptada y agradada. ¿Cuántos están dispuestos entonces a apartarse del pecado para servir al Señor? ¿Cuántos están dispuestos a santificarse el día de hoy? ¿Cuántos están dispuestos a consagrarse en el día de hoy? ¿Cuántos están dispuestos a abandonar el pecado, a alejarse del pecado? ¿Para qué? Para dedicarse al servicio para Dios. ¿Cuántos están dispuestos a venir al altar del sacrificio? ¿Cuántos están dispuestos a sacrificar su propia vida para Dios? Este es el desafío que Dios quiere hacernos todos los días, diariamente. Sacrificar nuestra vida para el Señor. Hermanos, que podamos recapacitar, que sea una semana para reflexionar acerca de la palabra que hoy nos trae el Señor. Recapacitemos, Señor, vivamos, hermanos, para nuestro Señor, porque no sabemos cuánto tiempo queda, no sabemos cuánto tiempo Dios nos está dando para que podamos aprovechar cada oportunidad de servicio, que todos nuestros dones y nuestro talento estén puestos para el Señor y que a Dios le agrade. La alegría del Padre será nuestra mayor recompensa, hermano. ¿Qué puede ser mejor que eso? El elogio. Aquellos que recibieron 10 talentos, que multiplicaron sus talentos, fueron aquellos que recibieron el elogio. ¿Qué puede ser mejor? La alegría del Padre vale más que su regalo. Saber que lo que nosotros estamos haciendo le agrada a Él. Que nuestra vida esté totalmente consagrada para Dios. Seamos santos porque Dios es santo, apartado del pecado, para vivir consagrados al Señor. Que Dios los bendiga y que tengan una hermosa semana en el Señor.